me encontré con la excelencia de mi Madre del Cielo, me encontré con los sacramentos, me encontré con que... Cuando hablas de la Madre del Cielo, estás hablando de la Virgen María, ¿verdad? De mi Madre del Cielo, de nuestra María Santísima. Increíble que un anticatólico haya ido descubriendo todo esto, especialmente en ese punto de María, que es tan rechazado por las iglesias, todas las iglesias no católicas, para acabar rápido. Don Pepe, yo me matriculé en la Facultad de Teología de los Padres Dominicos, en mi último año de pastorado. A ver, creo que no oí bien. En mi último año de pastor, yo me matriculé en una Facultad de Teología Católica, porque yo quería, entre otras cosas, buscar cualquier pretexto para no hacerme católico. Así que yo voy a la facultad y veo allí en el programa de estudio, antes de matricularme, que había una clase que se llamaba Mariología. Y yo me pregunté, ¿quién será ese Mario? me di cuenta que era María luego. Me matriculé, a las 2 semanas, un fraile en la biblioteca me dice, ¿sabías tú que el comentario más bello que se ha escrito sobre el Magnífica de la Virgen lo escribió el doctor Martín Lutero? Uh-huh. Y yo le dije, ¿qué? Martín Lutero. Pensé, qué cura embustero. Martín Lutero no pudo haber escrito nada sobre la Virgen porque él era protestante como yo. Don Pepe, quedé fascinado. Lo que decía mi padre espiritual sobre la Madre del Cielo, sobre la Virgen. Decía cosas como, nosotros los cristianos hacemos bien en tributar honores a la Santa Madre de Dios. Creí en la maternidad divina. Porque ningún otro ser humano ha tenido jamás una experiencia con el Espíritu Santo como la Virgen María. Hasta que por virtud de esa experiencia con el Espíritu, el Verbo encarnado que coexistía con el Padre desde la eternidad, tomó carne de su carne y sangre de su sangre para venir al mundo y otorgarnos la salvación y reconciliarnos con el Padre. Palabras del doctor Martín Lutero. Bueno, es que mucha gente quizá no sabe, Fernando, de que Martín Lutero, antes de la Reforma, antes de separarse de la Iglesia, él era católico. Era monje. O sea, él era un católico en todo el sentido de la palabra. Tenía sus puntos de controversia, que fue por lo que vino la Reforma. Pero Martín Lutero, si usted no lo sabía, fue católico. Seguro. Hasta que se separó de la Iglesia Católica. Así que él era un tremendo devoto de la Virgen. Sí, ciertamente. Y yo quedé fascinado con eso que Martín Lutero hablaba sobre la relación de María con el Espíritu Santo. Pero yo no quería hacerme católico. Yo lo que pensé fue, wow, María fue pentecostal. Bueno, sí fue, porque estuvo en Pentecostés. Ciertamente. Sí. Pero don Pepe, a que usted no sabe sobre quién prediqué el próximo domingo en mi iglesia. Sobre María. Sí, señor. Prediqué el mejor sermón de mi vida, lo más bíblico que pude sobre la Virgen María, porque en esa semana descubrí cosas maravillosas sobre la Virgen, en la misma Biblia. Y prediqué mi primer sermón sobre la Virgen. Ay, don Pepe. Lo peor que le puede pasar a un pastor pentecostal es que durante su sermón, en una iglesia pentecostal, se escuchen los grillos, los bebés llorando y en mi país los coquís. Es lo peor que puede pasar. Sin embargo, esa noche se oía todo eso. Un silencio sepulcral. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en este sermón? La gente no reaccionaba. Le pregunté a una hermana que tenía mucha confianza luego, al final del culto, y le pregunté, hermana, ¿qué fue lo que pasó con el sermón? Y ella me dice, ay, pastor, el sermón quedó muy bonito, no lo puedo negar, pero demasiado mariano. Y yo le pregunté, ¿y por qué dice tan mariano? Es que usted se pasó todo el mensaje, María, 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 María. Y a mí me dio coraje. Y le dije, entonces, pero si es que yo he predicado aquí sobre Noé, 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 y no hay ningún problema. Salomón, 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 y no hay ningún problema. David, 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 y no hay ningún problema. Usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Y ella abrió los ojos y me dijo, ¿qué? ¿Que parió a Dios? Sí. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ella es madre de Jesucristo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, María es madre de Dios. Esa es teología 100% católica. Sí, señor. Oye, Fernando, ¿y qué te pasó en una ocasión en esa crisis que andabas cambiando la televisión? A ver. Yo estaba cambiando la televisión y vi por primera vez EWTN. EWTN, Canal Católico. El Canal Católico, correcto. Y allí vi que unos frailes estaban en una hora santa, estaban adorando al Santísimo. Por lo que pude entender del latín, me di cuenta que estaban adorando a aquello que estaba bellamente expuesto en un altar. Yo no sabía lo que era. Para mí era un aparato de metal, hasta que me fijé que en la parte superior había una hostia, una santa forma. Ahora le llama santa forma. Ahora, no, yo pensaba que era un trozo de pan.
Y yo dije, oye, estos católicos son bien idólatras de verdad. Mire, que adorando un trozo de pan. Y se me ocurrió una idea, don Pepe, para no hacerme católico, porque yo no quería hacerme católico. Dije, si yo logro demostrar que estos frailes están adorando un trozo de pan y no a Jesucristo como ellos creen, entonces yo habré probado que son idólatras y no tendría que hacerme católico. Y una vez más me puse a orar y a estudiar hasta que encontré que la Eucaristía, entre otras cosas, está en todas y cada una de las páginas de la Biblia y que es perfectamente bíblico nuestra creencia de que la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor en los elementos eucarísticos. Lo que Cuerpo, nosotros, sangre, alma y divinidad. Sí, Señor. Sí, y ahí están los textos. Más que nada, el capítulo 6 de San Juan, también San Pablo, capítulo 10, capítulo 11, versículos 23 y 26. Dáselos otra vez, Fernando. ¿Cómo no? Capítulo 6 de San Juan. A ver, capítulo 6 de San Juan. Díselos, délos ahí para que a los otros oyentes dónde tienen que buscar en la Biblia. ¿Cómo no? El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Todo el capítulo 6 consta de 72 versículos, pero la perícopa o el texto más eucarístico aparece desde el versículo 28 hasta el versículo 71. Don Pepe, más de 40 versículos que nos hablan, nos demuestra, sin lugar a duda, que la Eucaristía es la presencia real de nuestro Señor en la Santa Misa. De esos versículos, ¿cuál es el que más te impacta? Yo sé que todo el texto es importantísimo. Es todo, pero por ejemplo, el Señor es retado por los judíos que no creían. Y el Señor les dice a ellos que tienen que buscar el pan que el Padre les va a dar, que es un pan para la eternidad. Ellos quieren ese pan y el Señor les dice, pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que voy a dar es mi carne por la salvación del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el día final. Sí, Señor, y es maravilloso, porque el Señor habló tan firmemente, tan convincentemente, que los judíos, aquella multitud de como 10,000 según los expertos que le estaban siguiendo, cuando pensaron que Jesús se había vuelto loco porque decía que había que comérselo y bebérselo, se fueron. Y el Señor no les dijo nada. Pueden corroborarlo en el versículo 60. El Señor se refirió a sus discípulos y les dijo para que se fueran también si querían. Ustedes se quieren ir. Se jugó el todo por el todo. El todo por el todo, porque el Señor es así. Y Pedro contestó, como el primero entre ellos, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida primero entre eterna? ellos, esto lo vamos a tocar porque ahí tocaste otro punto que también es importantísimo. Seguro. Que es el papado, la sucesión apostólica de Pedro hasta ahora Benedicto XVI. Voy a darle los teléfonos porque ahora es el momento de llamarnos. Cualquier pregunta que tengan, aquí tenemos a Fernando, que les puede dar explicación cómo un hermano cristiano de una iglesia pentecostal pudo encontrar la verdad en la iglesia católica. Fuera de los Estados Unidos, 205-2980. Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460. Correos electrónicos, feenvivo@ewtn.com. Este es el día de la oportunidad de hacer preguntas. Si usted tiene cualquier duda sobre la Iglesia Católica, llámenos, porque se las va a aclarar alguien que descubrió la Iglesia Católica viniendo de una iglesia evangélica. Qué tremendo testimonio, ¿verdad? Vuelvo con ustedes en un par de minutos. Aquí vamos con Fernando. Fernando, me tienes de verdad fascinado. Yo creo que eso está pasándole a nuestro auditorio, que no se quieren mover de la televisión o del radio para escuchar a alguien que descubrió la riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. Y me pongo a pensar, Fernando, ¿cuántos católicos hay que no aprecian esa realidad de que esta es la iglesia que fundó Jesucristo, que contiene toda la riqueza de gracia que nos dejó en la vida sacramental y que la continuidad viene desde Pedro, cuando el Señor le entrega las llaves, hasta Benedicto XVI? Sí, sin lugar a duda, don Pepe, no existe, no es posible encontrar en la Biblia un solo texto, una oración, una frase,